Bienvenido a la segunda conferencia de automatización industrial y autómata. También se encuentra ubicada dentro del tema Introducción a la automatización industrial. En ella vamos a ver los aspectos relacionados con sensores y sistemas de medición. Los objetivos de la actividad son definir conceptos relacionados con las acciones de medir, censar y controlar, explicar las cualidades fundamentales de los instrumentos que utilizan los sistemas de medición industrial y enumerar las partes que integran un sistema de medición industrial. Para ello vamos a trabajar sobre el siguiente sumario. Primero vamos a revisar algunos aspectos que vimos en la clase anterior. Aspectos generales de la asignatura. Me gustaría recordarles que la asignatura tiene este tema dedicado a la introducción y a generalidades sobre la automatización industrial. Tiene un tema que vamos a dedicar al diseño y análisis de sistemas de control basado en relé y contactores. Ya estudiamos en la clase anterior que son parte de la lógica cableada. Tenemos un tema de automatización basada en PLC o autómatas programables, y finalmente un tema dedicado a los sistemas, el control de sistemas eléctricos de potencia. Vamos a revisar ahora los distintos niveles de automatización de acuerdo con la pirámide que estuvimos estudiando en la clase anterior y a revisar algunos conceptos básicos como qué se entiende por automatización. Les recuerdo que la automatización es un grado avanzado de la mecanización en la que se sustituye el trabajo del hombre por el trabajo automatizado o mecanizado o computarizado, como quieran ver, en busca de las ventajas que ya estudiamos: mejorar la eficiencia, la productividad, eliminar errores, mejoras en la calidad, y con las desventajas que también mencionamos relacionadas con la necesidad de mano de obra más calificada, el rechazo inicial al cambio que tienen las personas, el despido de trabajadores y otras que estuvimos viendo. Bueno, vamos a ver entonces lo que les comentaba de los niveles de la pirámide de automatización y cómo se relacionan. Tenemos el nivel inferior, que sería el nivel de control local directo. En este nivel se realiza el control digital de las variables del sistema o el control de los elementos de fabricación. Se adquieren los datos de los sensores y se actúa de acuerdo a los algoritmos de control y las señales de referencia seleccionadas en el nivel superior. El nivel de supervisión y control, o nivel de control de célula. En este nivel se elabora la información procedente del nivel inferior, se informa al operario de la situación y se corrigen los algoritmos, las referencias y los programas. Ese es el nivel donde por primera vez el humano interactúa directamente con el sistema que está siendo controlado. En el tercer y cuarto nivel se coordina y controla el área de producción a la vez que se planifica la producción general de la empresa o fábrica. Y existe un nivel superior, un quinto nivel, en que se establece la política de producción, que incluye la gestión, los recursos, la contabilidad y el costo de mercado. Esto está a nivel de empresa y puede controlar incluso, ya les había comentado, distintas fábricas dentro de la misma empresa. Bueno, la comunicación, lo habíamos visto, entre los distintos niveles de la pirámide se realiza con ayuda de redes de comunicación que se desarrollan al mismo tiempo que los sistemas de automatización industrial. Ya también habíamos visto que estas redes de comunicación tienen distintos requerimientos de acuerdo con el nivel en el que se desempeñen, siendo muy específicas y de muy alto desempeño en los niveles más inferiores y siendo más generales y pudiendo ser más lentas o con mayor latencia en la medida en que los niveles son superiores, hasta que en los niveles más altos, por supuesto, tenemos las comunicaciones habituales de internet a través de TCP/IP. Esta es la bibliografía con la que vamos a trabajar en esta conferencia. Bueno, ¿cuáles son los procesos lógicos que debemos realizar cuando se quiere automatizar un proceso? Lo primero es caracterizar dicho proceso. Eso lo van a estar haciendo en su tarea. Esta semana vamos a estar asignándole a cada uno su tarea de curso. Y esta es la primera parte. Tienen que caracterizar el proceso, ver cómo funciona y evaluar el grado de automatización que satisfaga las necesidades del mismo. O sea, no todos los procesos requieren de una automatización muy sofisticada, y lo primero que debemos discernir cuando vamos a automatizar un proceso es el grado de automatización que requiere el mismo. Para realizar la automatización de cualquier proceso se necesita medir, decidir y actuar. Y básicamente a medir es a lo que vamos a orientar el estudio de esta actividad. Esto es válido tanto para manejar una sola variable como para una planta completa, donde medir una propiedad en el producto terminado puede conllevar acciones sobre determinadas operaciones en la línea del proceso.
Sensores y sistemas de medición. En esta asignatura trataremos los elementos básicos de los sistemas de instrumentación y control con el objetivo de que desarrollen las habilidades necesarias para la comprensión de estos sistemas de manera que puedan utilizar la información que ellos brinden y explotarlos en función del ahorro energético. En su trabajo futuro como ingenieros, en la inmensa mayoría de los casos, deberán de comprender el funcionamiento de sistemas ya construidos, a eso es lo que le llamamos explotación, y prepararse para enfrentar remodelaciones o inversiones importantes en la empresa que incluyen la esfera de la automatización. Eso sería lo que pretendemos con esta asignatura de ustedes como ingenieros eléctricos que se van a graduar. Actualmente en la industria de procesos y en muchas instalaciones de servicios se tiene ya un alto grado de lo que podemos llamar automatización básica. Salas de control con sistema de control distribuido, PLC para seguridad, secuenciamiento, para el control de cualquier tipo de proceso, luminaria. Incluso muchas industrias tienen elementos de lo que se conoce como control avanzado. De este mismo modo, se extienden y afianzan los buses de campo, a la vez que los sistemas basados en ordenador y la normalización de las comunicaciones permiten disponer de cantidades ingentes de datos, de proceso y de potencia de cálculo a precios asequibles. Esto es lo que está permitiendo que se aplique cada vez más la minería de datos, la inteligencia artificial sobre la información que se obtiene de estos sensores que se encuentran fundamentalmente instalados solo para el control del proceso. Por tanto, veremos algunos conceptos que ya los instrumentos que se utilizan para censar y medir en los sistemas de automatización industrial. Estos sistemas pueden clasificarse de distintas maneras y eso acomoda o hace más sencillo su estudio. Y dos clasificaciones bastante extendidas, pueden ser por función del instrumento y otra por la variable del proceso a medir. Vamos a revisar las dos acá. Bueno, la clasificación de los instrumentos según la variable a medir, hay instrumentos que miden caudal, nivel, presión, temperatura, humedad, viscosidad y hoy por hoy se puede medir casi cualquier cosa que se les ocurra. Ahora, por función del instrumento, primero tenemos los instrumentos ciegos, que son aquellos que no tienen indicación visible de la variable. Y un ejemplo de ellos son los termostatos o presostatos. El termostato, tratando de ponerle algún ejemplo doméstico, es lo que usa el refrigerador. También hay termostato en la plancha, aire acondicionado. En estos equipos es posible calibrar el punto de disparo, pero no puedes ver el valor real que están midiendo en un momento determinado, ¿no? Este tipo de calibraciones necesitan de un instrumento auxiliar para poder realizarlo, para poder calibrar el disparo. Están los instrumentos indicadores que disponen de un indicador y una escala sobre la que puede leerse el valor de la variable. Estos instrumentos son bastante comunes. Aquí, por ejemplo, hay uno para medir presión y estamos viendo el valor a través de una aguja en un indicador de carátula. Eso así puede ser un voltímetro, cualquier instrumento que hayan visto con indicador. Están los instrumentos registradores que registran gráficamente la evolución de la variable. Por ejemplo, en el cine, la llamada máquina de la verdad genera una gráfica de los estímulos eléctricos del acusado que se refleja en un rollo de papel. Sería lo mismo que hace un electrocardiograma, un encefalograma. Así también tiene registradores gráficos los instrumentos que registran movimiento sísmico. Pues estos son instrumentos registradores. Hoy en día los instrumentos registradores también se están sustituyendo por la adquisición de datos a través de computadoras y en vez de dejar una huella en papel, pues estarían dejando una huella en el disco duro de la computadora, ¿no? Están los elementos primarios, que son los que se encuentran en contacto directo con el medio y tienen una señal que sirve al sistema como indicación para generar una medición de la variable. Por ejemplo, un termómetro. Ahora, clasificaciones de los instrumentos por función del instrumento. Pues están los transductores, que son elementos que reciben una señal de entrada, que es función de una o más cantidades físicas y la convierten o modifican en una señal de salida. Un ejemplo de esto puede ser un relé, un elemento primario, un convertidor de presión e intensidad, etc. O sea, un transductor lo que hace es convertir de un tipo de energía en otro tipo de energía. Están los transmisores. Los transmisores captan la señal producida por el elemento primario y la mandan a distancia a un receptor. Son aquellos instrumentos que captan la variable de proceso, generalmente puede ser a través de un elemento primario, y la transmiten a distancia en forma de señal neumática, electrónica, pulsos, protocolarizada o bus de campo, Fieldbus o Profibus. Después vamos a ver algunos ejemplitos de transmisores. Estos instrumentos dan una señal continua de la variable de proceso. Dentro de los transmisores los hay ciegos, sin indicador local, son muy comunes, y con indicador local incorporado. O sea que además de ver la información local, la idea es que la transmiten a donde están los instrumentos de control.
Están los indicadores locales, que son aquellos instrumentos que captan la variable de proceso y la muestran en una escala visible localmente. Los indicadores locales más utilizados son los manómetros para medir presión, los termómetros para ver la temperatura, los rotámetros para ver el caudal, etc. Normalmente estos instrumentos no llevan electrónica asociada, aunque también se consideran indicadores locales a los indicadores electrónicos conectados a los transmisores. O sea que estaríamos viendo que lo clasificamos como transmisor, pero también se pudiera clasificar como indicador, ¿no? Estos últimos pueden ser analógicos o digitales. Están los interruptores, que son aquellos instrumentos que captan la variable del proceso y para un valor establecido actúan sobre un interruptor, es decir, cambian de estado de reposo activado cuando el proceso llega a un valor predeterminado. Es un instrumento todo o nada. Los instrumentos más habituales son los presostatos para la presión, termostatos para temperatura, interruptores de nivel, flujostatos para caudal, etc. Y bueno, termostato, presostato se usa en los sistemas de control de presión. No sé si alguno ha visto cómo funciona un compresor automático. Los termostatos son muy comunes en la casa, ya les decía, y los flujostatos para caudal pues se usan en sistemas de bombeo fundamentalmente. Si alguien ha visto esas bombas impulsoras que se usan ahora para mejorar la presión de las casas, son unas bombas que tienen un sensor de caudal y cuando abrimos la llave este sensor se activa y enciende la bomba para que aumente la presión, mientras que cuando se cierra la llave el flujo disminuye. Entonces la bomba se apaga y no tenemos sometidas las llaves cerradas a una presión de agua elevada, ¿no? Están los instrumentos convertidores, que son aquellos instrumentos que reciben un tipo de señal de un instrumento y la modifican a otro tipo de señal. Pueden ser convertidores de señal neumática a electrónica, de milivolt a miliamperes, de señal continua a tipo contacto, o sea, un discretizador. Se utilizan habitualmente por necesidad de los sistemas de control de homogenización, o sea, con la idea de que todas las señales que están entrando a mi sistema de control en algún punto tengan el mismo rango de valores. O sea, si es un PLC, pues las entradas de este PLC requieren que los niveles de tensión sean así basados y para eso se utilizan convertidores para homogeneizar la salida de todos los sensores distintos que estoy usando en el proceso. Están los receptores, que son los que reciben las señales procedentes de los transmisores y las indican o registran o guardan o digitalizan, pasan a la computadora, como prefieran. Y los controladores. Los controladores comparan la variable controlada, cualquier ejemplo puede ser presión, nivel, temperatura, con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. Esto es algo que conocen de ingeniería de control. Bueno, por último, aunque esto no es propiamente un elemento del sistema de medición, están los elementos finales de control. Son elementos que reciben la señal del controlador y modifican las acciones de control. Son aquellos instrumentos que reciben un tipo de señal procedente de un controlador y modifica el caudal del fluido o agente de control. Los más habituales son válvulas de control, servomotores o variadores de frecuencia. A los que no les suena qué cosa es un servomotor, les pido entonces por favor que revisen en la Wikipedia. El variador de frecuencia me imagino que es algo que les suene un poquito más, pero igual si tienen dudas es interesante que lo revisen en la Wikipedia. Bueno, generalidades sobre el proceso de medir. El propio desarrollo de la humanidad ha llevado a que sea necesario manejar un volumen de información inmenso. Por ejemplo, en todos los sistemas es necesario medir las variables a controlar, utilizar esta información para diagnosticar la mejor forma de operar el proceso, la planta, y disponer de medios que permitan modificar el proceso para que se comporte de la manera deseada. No solo es necesario realizar mediciones con el propósito de controlar, también es habitual medir otras variables de manera que se tenga una información completa de lo que está sucediendo, para transmitir esta información con el objetivo de representarlo, almacenarla, para ser utilizada posteriormente. Ahí es donde entra a jugar esto que les digo, de análisis que se hacen a posteriori, usando técnicas de estadística, inteligencia artificial y esas cosas para hallar relaciones y cuestiones que pueden ayudar a mejorar la eficiencia y el comportamiento del sistema. Bueno, los sensores son los instrumentos utilizados para la detección y medición de magnitudes físicas. Estos se basan en fenómenos físicos para obtener señales que pueden ser medidas, típicamente voltajes o corrientes. O sea, es muy común que se quiere medir una magnitud física y que el sensor primario o el sensor propiamente lo que hace es convertir esta magnitud física en una magnitud física eléctrica, que es la que más fácilmente podemos medir, ¿no?
bueno, también podemos manipularla con más facilidad, amplificarla, visualizarla, digitalizarla. Entre los instrumentos físicos empleados para construir los sensores se encuentran, entre los fenómenos físicos se encuentran la temperatura, la posición angular o lineal, el sonido, la intensidad luminosa, etc. Los sensores se pueden dividir en pasivos, son los que necesitan un aporte de energía externa. Los resistivos, que son los que transforman la variación de la magnitud a medir en una variación de su resistencia eléctrica. Un ejemplo puede ser un termistor, que sirve para medir temperatura. Por ahí también es la forma en la que funcionan las pesas digitales. O sea, se tiene una celda que al recibir una torsión varía su resistencia eléctrica, y a partir de esa variación de la resistencia eléctrica se puede estimar la fuerza que está recibiendo esa torsión, y a partir de ahí calcula el peso, ¿no? Los capacitivos, que son los que transforman la variación de la magnitud a medida en una variación de la capacidad del condensador. Por ejemplo, un condensador con un material dieléctrico que cambie su conductividad ante la presencia de ciertas sustancias, ¿no? Así que se puede medir la presencia de esas sustancias a través de variaciones en la capacidad de un capacitor. Están los inductivos, que son los que transforman la variación de la magnitud a medir en una variación de la inductancia de una bobina. Por ejemplo, puede ser una bobina con núcleo móvil que puede servir para medir desplazamientos. Esto de hecho es lo que usan, ahí los invito a que revisen un poquito de internet, las lavadoras modernas para medir el nivel de agua en la tina. Pues lo que usan al final es un sensor de tipo inductivo, y está bien interesante el montaje ese, así que los invito a que revisen eso. Están los sensores activos, que son los que son capaces de generar su propia energía. A veces también se les llama sensores generadores. Un ejemplo puede ser un transistor, en el que la puerta le sustituye por una membrana permeable y solo alguna sustancia, y puede servir para medir concentraciones también, ¿no? Bueno, el sensor. El sensor es el instrumento que produce una señal, usualmente eléctrica, que refleja el valor de una propiedad mediante alguna correlación definida, que llamaremos ganancia. En términos estrictos, estos instrumentos no alteran la propiedad sensada. Por ejemplo, un sensor de temperatura sería un instrumento tal que no agrega ni cede calor a la masa sensada. Es decir, en concreto sería un instrumento de masa cero, o que no contacta la masa a la que se debe medir la temperatura. Por ejemplo, un termómetro de radiación infrarroja. El transductor, por otro lado, es un instrumento que convierte una forma de energía en otra. La diferencia entre sensores y transductores son muy ligeras, de modo que es normal que se pueda confundir. Incluso no está mal que se le llame transductor a los sensores, y voy a llamar también sensor a un transductor. Su diferencia fundamental radica en la eficiencia de la conversión energética, que es más trascendental en los transductores propiamente dicho. O sea, los transductores deben caracterizarse por una mejor o por una mayor eficiencia en la conversión energética. Bueno, les decía que en el mundo de la automática y de la instrumentación, pues es muy normal utilizar el término de sensor para englobar tanto los sensores como los transductores, mientras que se infiere que la potencia que absorberá el transductor seleccionado debe ser mínima, de modo que podamos despreciarla y que su comportamiento sea como el de un sensor ideal, ¿no? Entonces, pues esto es algo que hay que revisar cuando se va a seleccionar el sensor, que la pérdida que se está generando por introducir el sensor o por realizar la medición no impacte en una magnitud sensible o importante para el proceso que quiero medir. Bueno, en el terreno del control, ya les decía, se habla del mismo término para englobar los dos conceptos, ¿no? Dando por sentado que el impacto sobre la magnitud a medir siempre debe ser mínima. Bueno, los distintos tipos de sensores: están los sensores para mediciones eléctricas, de los cuales ustedes conocen muchísimo porque se supone que ya dieron mediciones eléctricas. Permiten medir tensión, corriente, potencia, conductividad. Pero bueno, para resolver problemas en la industria, pues además tenemos que dominar mediciones de otro tipo, como las mediciones de temperatura, para lo cual están los termistores, los termopares, los pirómetros, de los cuales hay láser, infrarrojos, ópticos. Para realizar mediciones mecánicas se realizan mediciones de desplazamiento, posición, distancia y nivel, transductores de fuerza, transductores de movimiento, velocidad y aceleración. Ya ven que el celular tiene un acelerómetro adentro, ¿no? Y que es muy útil. Mediciones en fluidos y gases,
para lo que se utilizan transductores de presión, transductores de flujo y caudal, mediciones en procesos químicos, es muy típico medir pH, concentraciones de distintas sustancias, detectar gases, medir humedad. Bueno, especificaciones de los sensores. Estas son características que tienen los sensores y que nos permiten después seleccionar el tipo de sensor que se adecua a la aplicación que nos interesa. Vamos a estar hablando de la precisión. La precisión es la máxima diferencia entre el valor indicado y el valor real de la magnitud. Se representa por la desviación expresada en porcentaje del valor máximo. Por ejemplo, cuando se mide fuerza con un sensor de 50 N y una precisión del más o menos 1%, entonces la fuerza puede tener un valor desde 49.5 hasta 50.5 N. Esta es la precisión. La linealidad significa que la función que relaciona la variable de salida con la entrada es una función lineal. En muchos sensores esto es un aspecto deseable, en la mayoría diría yo. Cuando la relación no es lineal, la conversión de la salida del sensor en una cantidad calculada se hace más compleja. De hecho, algunos tienen que haber visto voltímetros u otros instrumentos de carátula que cuando miramos la escala nos damos cuenta que no es una escala lineal, que es una escala logarítmica, ¿no? Pues esto pasa por eso, porque no hay una linealidad en el instrumento que está sensando. Aunque hoy en día con la digitalización, lo vamos a ver más adelante, y los sensores inteligentes, pues la linealidad es algo que se puede corregir en distintos sensores. La repetibilidad especifica la habilidad del instrumento para entregar la misma lectura en aplicaciones repetidas del mismo valor de la variable medida. Así, por ejemplo, si una misma presión de 25 kilogramos por centímetro cuadrado en un manómetro de precisión 1 kilogramo por centímetro cuadrado entrega la siguiente lectura: 25.5, 26, 24.3, 24 kilogramos por centímetro cuadrado. Su operación es repetible, quiere decir todas las lecturas que está dando el instrumento para el valor 25 se encuentran dentro del rango que especifica su precisión. Así que se puede decir que aunque se realizaron distintas lecturas del mismo valor, todas estuvieron dentro del rango que se esperaba. Una lectura de 27 kilogramos por centímetro cuadrado para un valor de 25 indicaría un problema de repetibilidad del instrumento, a menos que conte que fuese un problema de histéresis, ¿no? Que igual causa problemas, pero es una característica aparte. La histéresis, como ustedes saben, es la diferencia entre los valores indicados por el sistema para un mismo valor de magnitud medida cuando se ha alcanzado este valor por valores crecientes o por valores decrecientes. Cuando han hecho laboratorio en máquina tienen que haber visto la curva de histéresis de la magnetización de cualquier núcleo de hierro, donde cuando empiezo a aumentar voltaje voy teniendo ciertos valores de corriente y cuando los empiezo a disminuir para el mismo voltaje voy teniendo otros valores de corriente en correspondencia con que el núcleo ahora cuando voy descendiendo ya está magnetizado, ¿no? Resolución es el menor incremento que el sensor puede detectar. Por ejemplo, si un sensor mide hasta 25 centímetros de desplazamiento lineal y su salida es un número de 0 a 100, entonces la resolución del mismo es 2.5 milímetros. Esto es algo que es importante entender, y además aprovecho para hacer la salvedad con los instrumentos que tienen una escala rotulada. Imagínense una regla, un termómetro de mercurio, donde tenemos las divisiones. El fabricante, cuando crea estas divisiones, o sea, cuando rotula las divisiones de la escala en el instrumento, toma en cuenta que la precisión del instrumento es igual a la mitad de la menor división de la escala. O sea que ya la escala se dibujó lo más precisa que se podía. Esto se los digo para que sepan que cuando usted tiene dos divisiones que geométricamente están separadas entre sí, no se moleste en pintar divisiones en el medio, porque se supone que ya con las divisiones que usted está haciendo uso de la mejor precisión del instrumento, y cualquier lectura por debajo de esa precisión pues es susceptible a que no se repita con el mismo valor de la medición, ¿no? El rango del instrumento, esto es sumamente importante, especifica los límites naturales del sensor. Por ejemplo, un sensor para lectura de posición angular que puede rotar solamente 200 grados, bueno, si me interesa leer ángulos en los 360 grados, pues este sensor no me serviría. Aquí, con respecto al rango, hay que leer dos cosas importantes. Primero, es el rango útil de medición. Por ejemplo, tengo un conversor análogo digital que me permite leer valores de 0 a 5 volts, ¿no? Pero otra cosa interesante con respecto al rango es cuánto más
que este rango yo puedo hacerle llegar al instrumento sin hacerle daño. O sea, si le paso 6 volt al mismo conversor análogo digital, su lectura por supuesto va a ser la máxima, así que para efectos de medición estaría leyendo 5 volt. Pero la pregunta es, ¿estos 6 volt van a provocar que se rompa el instrumento o no? Y esto es algo que va también aparejado con el rango y que yo recomiendo que cuando van a comprar un instrumento deben revisar. O sea, una cosa es que mi zona de trabajo útil esté determinada así, y otra cosa es, dadas ciertas condiciones anómalas, cuánto más puede tolerar mi instrumento sin recibir un daño permanente. Luego están factores relacionados con el ambiente. Los sensores tienen limitaciones con otros factores ambientales tales como la temperatura, la humedad, presión, existencia de polvo, aceite y atmósferas corrosivas. Por ejemplo, muchos sensores deben trabajar en humedades relativas entre el 10 y el 80%. Acá, bueno, se supone que usted, digamos que tiene que comprar un sensor para reemplazar uno que se rompió o para un proyecto nuevo de automatización, y lo va a ubicar en cierta línea de producción. Pues usted tiene que preocuparse porque el ambiente bajo el cual va a trabajar el sensor sea de lo mismo que está especificado, o sea, que el instrumento pueda trabajar con este tipo de agresividad del ambiente. Y en estos casos ayuda mucho revisar la experiencia, o sea, ver qué tipo de sensores se usan en mi aplicación. Si yo lo que trabajo en una fábrica de helado, y pues qué tipo de sensores, qué fabricante y con qué características se han comprado para este tipo de ambiente, porque es muy difícil de tratar de definir todos los parámetros agresivos que pudiera haber en el ambiente de trabajo, mientras que utilizando esta referencia histórica pues se puede llegar a un resultado más plausible. Está también la respuesta dinámica, que esto es algo más técnico. Es el rango de frecuencia para la operación regular del sensor. Típicamente los sensores tienen un límite superior de frecuencia de operación, y ocasionalmente también se da un límite inferior. De todas maneras, como quiera que todos estamos estudiando ingeniería eléctrica, les pongo el ejemplo del multímetro digital sencillo que trata de medir el voltaje RMS en una vivienda, por ejemplo. Va a ser muy susceptible a la introducción de armónicos en el voltaje ese que está midiendo, de modo que puede dar mediciones absurdas del valor eficaz del voltaje debido a la introducción de los armónicos, porque no es capaz, o sea, su respuesta dinámica no es capaz de absorber el rango de frecuencia en el que está trabajando los armónicos, y no los percibe correctamente. Así que cuando te compras un multímetro caro, un Fluke, que es capaz de hacer valor RMS verdadero, mediciones de valor RMS verdadero, pues es un instrumento con una respuesta dinámica mayor y por eso no pierde estos valores de los armónicos que se están introduciendo, ¿no? Bueno, las necesidades de calibración. Cuando es fabricado o instalado, muchos sensores necesitan ser calibrados para determinar o ajustar la relación entre el fenómeno de entrada y la salida. Esto puede requerir equipo especial y necesita ser realizado frecuentemente. O sea que cuando compro mi sensor tengo que documentarme bien de qué tipo de calibración va a necesitar, si yo voy a ser capaz de darle esa calibración una vez que lo tenga aquí, y si hay condiciones para eso, o de lo contrario tengo que seleccionar uno que requiera una calibración más sencilla o ninguna calibración, como los hay, ¿no? Y por último, bueno, el costo. Generalmente mayor precisión cuesta más. Algunos sensores son muy económicos, pero el costo del equipamiento que necesito adquirir para complementarlo es grande, ¿no? O sea, también no hay que irse con la de trapo, hay que ver el sensor, me lo venden, ok, está bien, está económico, pero luego para hacerlo funcionar con mi sistema tengo que comprarme la otra parte que nadie me dijo en ese momento, y que es donde realmente se encarece el instrumento. Entonces, con respecto a la precisión, también es muy importante haber definido bien claro la precisión que necesito, porque no vale la pena pagar dinero para obtener mayor precisión si no la necesito en mi sistema de control o en mi sistema de medición, ¿no? Bueno, aquí tenemos un resumen de las especificaciones. Esto es algo que tienen que dominar, así que yo les recomiendo que lo lean y lo repitan y que traten de buscar estas características en distintos sensores. De todas maneras, es un ejercicio que van a tener que hacer en su proyecto, o sea, van a tener que definir qué sensores van a usar, y para cada uno de ellos vamos a ver cómo se comportan estos indicadores y cómo el comportamiento de estos indicadores se corresponde con lo que ustedes esperan para que funcione dentro de su proyecto. Bueno, vamos a ver ahora los distintos tipos de sensores. Para la temperatura, la medición de temperatura es muy común en todos los procesos y en los sistemas de control. Se miden temperaturas en diversos rangos.
Bueno, ¿cuáles son los sensores que se utilizan para temperatura? Ya lo decíamos, termopares, termoresistencias y hay cosas más sofisticadas como sensores de pirómetros y cosas así. Bueno, los termopares. Los termopares, como ustedes saben, funcionan porque en la unión de dos metales distintos con potenciales eléctricos distintos, pues se genera una diferencia de tensión en la medida en que es sometida esta unión a una temperatura distinta a la que se somete la otra unión donde normalmente se coloca un instrumento de medición. Aquí vemos distintos tipos de termopares. Yo en lo personal he tenido experiencia utilizando el termopar tipo K. Aquí también pues están las termoresistencias. Las termoresistencias tienen una característica o un comportamiento muy alineal, pero como podemos ver acá, las termoresistencias pueden llegar a tener una precisión muy buena, sobre todo si trabajamos en un pequeño rango de medición. Y por otro lado, si hay que decir la verdad, pues son mucho más económicas, tanto en su implementación, o sea, en los materiales que requiero para que funcionen, como en la creación propiamente del sensor. La sonda más utilizada en medición de temperatura en la industria es la llamada PT100, que es una resistencia que tiene 100 ohms a 0 grados Celsius. Y habitualmente, y este sí es un inconveniente de las termoresistencias, no se utilizan por encima de los 500 grados Celsius debido a las desviaciones que se producen más allá de estos valores, ¿no? Bueno, aquí tenemos sensores de temperatura distintos. Aquí es muy interesante, bueno, que vean que habitualmente esto que está aquí es un tipo de encapsulado que es bastante típico para los sensores de temperatura. Y si se fijan bien acá arriba van a ver que esto tiene una forma tambor cilíndrico que permite almacenar este instrumento que está acá, que es lo que les decía, es un transmisor. O sea, este instrumento que está acá está preparado para dos cosas. Primero, para leer, convertir la variación de resistencia o el pequeño voltaje que se genera en el termopar, convertirlo en un valor de tensión o de corriente más significativo y transmitirlo a través de cables a una distancia de por lo menos 10 metros. Y como detalle les comento que estos conectores, adaptadores o transmisores, como le quieran llamar, son más caros que propiamente el sensor, ¿no? Este ejemplo por acá, estos son pirómetros, estos que están acá, vean que el rango de temperatura del pirómetro es bien grande y lo que está midiendo es el espectro de la radiación electromagnética que emite en un lugar con mucha temperatura. Aquí tenemos un termistor, una resistencia variable, pero con un encapsulado cerámico. Este lo van a encontrar, por ejemplo, en todas las motherboards de computadores y cosas así. Y ya les decía que pueden ser muy precisos y económicos. Bueno, para medir desplazamiento angular. La medida del desplazamiento angular tiene a menudo una importancia fundamental. Lo van a ver, de hecho, en muchos de los proyectos que van a estar haciendo. En el caso de los sensores de desplazamiento angular, como su nombre indica, reportan la posición angular de un objeto con respecto a una referencia. Están los potenciométricos, que miden la posición de un eje utilizando una resistencia variable. Lo van a ver, es un proceso muy sencillo. Están los encoders, por otro lado, que producen un dato de posición angular directamente en forma digital. Bueno, miren, los potenciométricos, aquí tendríamos el potenciómetro. Aquí vemos que el eje del potenciómetro está conectado al resistor como una derivación intermedia. Y por supuesto, haciendo un divisor de voltaje, pues podemos saber qué por ciento del potenciómetro quedó de un lado, qué por ciento del otro, y por lo tanto, en qué ángulo nos encontramos ahora. Y los potenciómetros, si bien los hay que solo permiten dar una sola vuelta y por lo tanto medir 360 grados o menos, también los hay multivueltas donde se pudiera medir un poquito más y tienen la ventaja de que son muy sencillos. O sea, podemos tomar la medición así tal cual e introducirla en un digitalizador muy fácilmente o directamente en un sistema de control. Por otro lado tenemos los encoders. Vamos a ver el esquema que está aquí.
Acá tenemos un disco opaco que no permite pasar la luz, el eje de rotación que está acoplado al ángulo que queremos medir o al sistema al que se le quiere medir su posición angular, y tenemos un emisor de luz y un fototransistor, de modo que vamos a recibir la activación del fototransistor solo en el momento en el que la ranura que se le hizo al disco opaco pasa por esta posición que está acá. Así que con este tipo de encoder pudiéramos tener un pulso en cada vuelta. No es muy bueno este diseño que les enseñé aquí para medir un ángulo en específico, pero sí para medir, digamos, la velocidad a la que está rotando en un objeto. Ahora veamos un encoder. Este encoder que está aquí utiliza código binario, de modo que con 4 bits podemos dividir en 16 partes una rotación, así que tenemos 16 posiciones distintas del disco en una vuelta. Aquí, para lograr esto, pues hay 4 parejas de transmisor-receptor de luz, y se trazan sectores opacos y hay sectores transparentes en el disco. Como podemos ver, cuando los 4 transmisores están activados acá, estamos en la posición 0. Aquí tenemos uno solo de los fototransistores desactivados, y por lo tanto estoy en la posición 1, y así siguiendo el orden de los números binarios. Es interesante comentarles que aunque este encoder binario que le mostramos aquí con propósitos, vamos a decir, académicos, se entiende bastante fácil, no se usan los encoders binarios en la práctica. En la práctica se implementan los encoders con código Gray, que me imagino que con un poco de suerte recuerdan algo sobre el código Gray de cuando lo estudiaron en electrónica digital. De todas maneras, para los que no lo recuerden, pues ahí tienen la Wikipedia y van a ver las motivaciones por las cuales el código Gray se utilizan en los encoders. Bueno, sensores de velocidad angular. Estos son dispositivos que dan una señal proporcional a la velocidad angular que tiene un eje de rotación. Este tipo de sensores encuentra gran aplicación en los sistemas de control de velocidad de motores y otras aplicaciones. Están los que tienen un taco generador. O sea, tenemos un generador basado en un pequeño motor de corriente directa con imán permanente. Están los tacómetros. Los tacómetros miden directamente la velocidad y se usaban, por ejemplo, al principio, los primeros tacómetros, pues en función de la fuerza centrípeta que desarrollaba un objeto acoplado al eje, pues podían evaluar a qué velocidad estaba girando. Y por último, los mismos encoders que sirven para medir la posición angular, pues ustedes, utilizando un sistema computarizado, pueden conllevar a medir también la velocidad. Incluso en un encoder como el primero que les enseñé, que da un pulso en cada rotación, pues con un sistema electrónico de electrónica analógica muy sencillita también se puede dar una indicación de velocidad que sería proporcional al valor medio de la salida de tensión del fototransistor. Bueno, hay sensores de presión. Aquí estamos invitándolos a que revisen el libro de texto. Sensores de caudal, de nivel. De todas maneras, en función del proyecto que les toque, pues van a tener que estudiar estas cosas, ¿no? Vean, por ejemplo, esto es un sensor de nivel de líquido, en la cual tenemos un flotante sobre el líquido, un punto fijo o pivote y un brazo que agarra del pivote al flotante. Cuando el flotante sube por arriba de cierto nivel, pues se mueve un actuador mecánico que provoca que se cierren o abran los contactos de un interruptor y por lo tanto nos da la señal de lleno o no lleno, ¿no? Bueno, existen sensores también de proximidad. Los sensores de proximidad tienen el objetivo de decirnos cuando un objeto está o no está en una posición determinada. Aquí tenemos, por ejemplo, un sensor de medición de corriente. Este ejemplo es el sensor de Rogowski, que está formado por una bobina toroidal y la corriente pasa a través del centro del toroide. En este hilo que está aquí pasa la corriente que queremos medir, mientras que la tensión de salida del toroide o del sensor es proporcional a la derivada de la corriente que estamos tratando de medir. Como la bobina no tiene núcleo de hierro, no ocurre el fenómeno de saturación y por lo tanto este tipo de sensor tiene un rango dinámico y una alta linealidad, un rango grande y una alta linealidad. Bueno, mediciones de tensión. Estamos bastante
empapados con esto. El sensor de tensión habitualmente es un divisor resistivo de tensión y entrega una señal proporcional a la tensión primaria de fase. Las principales ventajas de esta medición son las buenas características en lo inherente a condiciones de gran rango dinámico y alta linealidad. En la medida en que estos componentes son resistores, ustedes saben que los resistores tienen un comportamiento lineal bueno y por lo tanto este valor que está aquí tiene una relación muy lineal con este valor más grande que está acá. Estos sensores de corriente y tensión de media tensión, estos son los sensores de corriente y tensión aplicados a relés de protección en las redes de distribución y transmisión de la energía eléctrica. Bueno, acá algunas referencias en el libro de texto sobre sensores de desplazamiento angular, de posición lineal, de proximidad. Un sensor de proximidad, les decía, es el que le dice al controlador si una parte móvil está en cierto lugar. Entre las variantes de sensores de proximidad disponibles podemos encontrar los que se basan en principios ópticos y los que se basan en principios magnéticos, aunque también hay sensores de proximidad basados en contacto mecánico, ¿no? Bueno, en la práctica profesional podemos encontrar un sinnúmero de sensores desarrollados a partir de las exigencias del proceso tecnológico. Por lo tanto, es imposible recogerlos todos en este material. Sin embargo, en el sitio destinado a esta asignatura, en el centro de información de nuestro departamento, podemos encontrar los textos que amplían esta información. Recomendamos el texto elaborado por el profesor Ramón Medina, Instrumentación Industrial, que trata estas temáticas ampliamente. Por ejemplo, en el capítulo 4, medición de tensión y carga, en el 5, medición de vibración y aceleración, en el 7, medición de flujo, etc. Bueno, los sensores inteligentes, ya los habíamos mencionado, vamos ahora a concretar. ¿Qué se entiende por sensor inteligente? Un sensor inteligente es el que combina la función de detectar y algunas de las funciones de procesamiento de señal y comunicación. Estas funciones suelen realizarse por un microprocesador. Por ello, a cualquier combinación de sensor con microprocesador se le denomina sensor inteligente. Un sensor inteligente posee una amplia gama de funciones, además de la de transducción. Entre ellas podemos señalar que son capaces de hacer acondicionamiento de señal, corrección de cero, ganancia y linealidad. Ya lo habíamos hablado que la alinealidad de ciertos sensores se puede arreglar a través del cómputo en estos sensores inteligentes. Compensación ambiental de temperatura, de humedad, o sea, hay variables que el sensor afecta su medición en función de la temperatura y todas estas correcciones se pueden hacer integrando más de un sensor en el cálculo. Escalado para cambiar el rango de un rango de valores a otro, conversión de unidades, comunicación digital, autodiagnóstico, una cosa súper importante, los sensores inteligentes integraron esto, detección y acción sobre el sistema al que se conecta, o sea que nos traen un grupo de ventajas grande. Ahora, criterios de selección de un sensor, o sea, ¿qué tengo que mirar cuando voy a seleccionar un sensor, cuando lo voy a mandar a comprar o cuando lo voy a seleccionar para mi proyecto de automatización que les voy a estar dando esta semana? Primero, la magnitud que se mide. Es importante tener en cuenta el tipo y rango de la magnitud a medir. Después, el principio básico de transducción más adecuado para la medida. O sea, ya vimos que para medir temperatura hay muchas formas de hacerlo. ¿Cuál es la que es mejor para mis intereses, para mi proceso? Hay que garantizar que exista compatibilidad entre las características de entrada, salida del sensor y el resto del sistema. Eso también es muy importante. Mi sensor tiene que ser capaz, su salida tengo que ser capaz yo de leerla. O sea, no puedo comprar un sensor que su salida es un valor que él sube a la nube en internet y pretender conectarlo después a un PLC porque no está hecho para eso. La exactitud requerida, esto es muy importante, hay que considerar las características de comportamiento que afectan la exactitud que se desea, tales como no linealidad, histéresis, comportamiento en frecuencia, efecto de la temperatura, aceleraciones, golpes y vibraciones. Y ya les decía que para poder dar en el clavo con este tipo de detalles es muy importante ver qué se ha hecho, o sea, qué se estila hacer en la industria para este tipo de problemas, qué tipo de sensores se utilizan y por qué, ¿no? Otras consideraciones a tener en cuenta pueden estar relacionadas con la disponibilidad, factores de costo, condiciones ambientales a las que se someterá, etcétera. Esto de la disponibilidad en Cuba, ni que les digo, ¿no? O sea, no se molesten en revisar catálogos de proveedores con los que Cuba no hace negocios, ¿no? O sea, lo primero es eso.
Bueno, un sistema de medición. Vean que un sistema de medición en el sentido más general puede estar compuesto por uno o varios instrumentos en dependencia de la necesidad del proceso y la variable a medir, y normalmente tiene estas tres etapas. El sensor, que ya les decía que es el que es capaz de convertir la magnitud primaria en otra magnitud. El transductor, que me va a permitir cambiar a una magnitud eléctrica o cambiar desde unos niveles de tensión a otros niveles de tensión más manejables, más útiles. Y el acondicionador, que es el que me permite integrar estas lecturas con mi sistema de medición, que puede ser un sistema de control. Bueno, existen variaciones que se producen en la lectura de las distintas variables en un proceso de control o en un sistema de medición. Estas variaciones pueden ser intrínsecas o pueden estar condicionadas por el método de medición que estoy utilizando. Cuando las mediciones son intrínsecas, o sea, mi proceso intrínsecamente me entrega distintos valores para la misma variable, aun cuando en principio se trata del mismo valor, para eso se utiliza lo que se conoce como control estadístico de la calidad, que tiene como misión, por supuesto, identificar las causas de las variaciones intrínsecas en los procesos a fin de poder reducir dicha variación a niveles tolerables. Pero antes de aplicar las técnicas del control estadístico, es necesario asegurarnos que la variación registrada no es debida, al menos en su mayor parte, a los sistemas de medición utilizados. O sea, si se está introduciendo algún tipo de ruido una vez que yo estoy midiendo la medición, o sea, estoy tomando la medición, si se está utilizando el sensor adecuado, o sea, si los errores en las mediciones no están dados por el proceso de medición en sí. En esta figura además estamos viendo la diferencia entre precisión y exactitud que habíamos mencionado. Vemos que, vamos a verlo acá, los errores de exactitud y los errores de precisión, la exactitud describe la diferencia entre el valor real registrado y el valor, entre el valor registrado y el valor real. Así que este proceso que está acá es preciso porque no se dispersan mucho sus valores con respecto a entre una lectura y otra, pero no es exacto porque todos sus valores, o sea, su tendencia central se encuentra alejada del valor real que está midiendo. Por otro lado, este valor este sistema de medición es exacto porque su tendencia central sí se corresponde con el valor que se está midiendo, pero no es preciso porque luego hay una dispersión grande de los resultados de la medición. Acá tenemos uno que es exacto y preciso, y acá tenemos el ejemplo de tener uno que no es exacto ni preciso. O sea, no es exacto porque su valor medio se aleja y no es preciso porque se dispersan mucho las mediciones, ¿no? Bueno, podemos encontrarnos con sistemas de medición que se ven afectados solo por alguno de estos tipos de errores y otros que sufran la falta de exactitud y de precisión al mismo tiempo. Por cierto, hay técnicas para combatir los problemas de exactitud y de precisión desde el mundo del procesamiento digital de señales, ¿no? O del procesamiento de señales en sentido general. Bueno, los problemas de exactitud se pueden descomponer en tres componentes. Primero, problemas de linealidad, problemas de exactitud propiamente dicho y problemas de estabilidad. La linealidad indica cómo varía el nivel de exactitud obtenido en la medición en función del tamaño del objeto medido. Da una idea de cómo el tamaño del elemento a medir afecta la exactitud del sistema de medida. Y en todos los instrumentos de carátula, no sé si recuerdan de mediciones o incluso de los experimentos que pudieron hacer en física, se recomienda realizar mediciones siempre por encima de la mitad del rango de la escala en la que estoy midiendo. Entonces, si ya me quedo por debajo de eso, pues es deseable cambiar entonces a una escala inferior del instrumento. Bueno, la exactitud propiamente es la diferencia entre la medición medida y observada y un valor maestro. Da una idea de lo centrado o ajustado que está el sistema de medida. También podrán, los problemas de exactitud se les pueden encontrar en la literatura como problemas de offset o desplazamiento de la medición. Y bueno, con un poco de calibración este problema se puede corregir, no es un problema con el que no se pueda tratar.
Y los problemas de estabilidad. Es la variación total que se obtendría al medir el mismo elemento repetidas veces usando un mismo aparato de medición. Nos da una idea de cómo de exacto o estable es el sistema con el paso del tiempo. Entonces, si yo puedo obtener para el mismo valor el mismo resultado una y otra vez, eso está muy bien, es muy estable. Pero si en el paso del tiempo mi instrumento para la misma medición empieza a dar valores que se alejan un poco, pues la estabilidad no es buena, ¿no? Bueno, análogamente podemos descomponer la precisión o medida de la variación en dos partes. La repetibilidad, que es la variación observada cuando el mismo operario mide el mismo elemento de forma repetida usando el mismo aparato y nos da una idea de la variación debida a dicho aparato de medida. Y por otro lado, la reproductibilidad, que es la variación observada cuando distintos operarios miden el mismo elemento usando el mismo aparato y nos da una idea de la variación debida al operario. Bueno, en conclusión, en la actividad de hoy explicamos las características de los instrumentos de medición conocidos como sensores, definimos algunos de los más utilizados explicando su principio de funcionamiento e indicamos el estudio de otros muchos de los utilizados en la práctica industrial. Vimos las características a tener en cuenta a la hora de seleccionar un sensor para determinada aplicación y por último describimos las partes que integran un sistema de medición. Bueno, acá les dejo las siguientes preguntas de comprobación, que son para ustedes, ¿no? Y acá tienen la bibliografía que orientamos para el estudio independiente. Yo voy a revisar que esté todo en el Moodle donde corresponde. Y en caso de que no esté, pues lo pongo al día y así pues pueden acceder a la bibliografía sin problema, ¿no? Bueno, como motivación para la próxima actividad les comento que en la próxima conferencia comenzaremos con el estudio de las redes de comunicación existentes entre los diferentes niveles de automatización, que es algo que aunque hemos estado mencionando, todavía no hemos podido concretar, ¿no?